amigos, bienvenidos a una nueva edición de Multipolar, el podcast sobre política internacional y su relación con América Latina y el Perú. Este podcast también se transmite por medio del informativo Sputnik Mundo. Pueden seguirlos en sus redes sociales en Facebook. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que acaba de suceder en los últimos días y me refiero a la inclusión de la Unión Africana en el G20, este grupo político, supranacional y económico que se implementó ya hace algunos años. Se ha visto ampliado con esta nueva inclusión que significa una gran oportunidad para uno de los continentes más pobres del mundo. Vamos a utilizar, como es ya de costumbre, diversas fuentes de medios de comunicación, tanto de Occidente, de Rusia, de China y de otras latitudes. Vamos a ver qué nos dicen estos medios. El primero de ellos es el The New York Times, en una traducción libre de su versión en inglés, que nos dice: la declaración del G20 omite las críticas a Rusia y señala el sufrimiento de los ucranianos. Los funcionarios estadounidenses defendieron el acuerdo diciendo que se basa en la declaración publicada el año pasado y que Estados Unidos seguía presionando por la paz en Ucrania. Este es un informe que ha sido escrito por Katy Rogers, que reporta desde Nueva Delhi. La foto nos muestra al presidente Biden con su homólogo o con el responsable del gobierno de la India. En este caso, la imagen está acompañada de un pie de foto que dice: quizás en deferencia a su anfitrión de la cumbre del G20, el primer ministro Narendra Modi de la India, el presidente Biden dejó de lado sus temas democráticos y aceptó una declaración que omitía las críticas a la agresión rusa en Ucrania. Es una foto de Evan Bucci o Buki. ¿Qué más nos dice? Una declaración minuciosamente negociada el sábado por la tarde en la cumbre del Grupo de los 20 en Nueva Delhi omitió cualquier condena a la invasión rusa de Ucrania o su brutal conducción de la guerra, lamentando en cambio el sufrimiento del pueblo ucraniano. Fue una desviación reveladora de un documento similar acordado hace menos de un año en Bali, cuando líderes reconocieron diferentes puntos de vista sobre la invasión, pero aún así se emitieron una fuerte condena de la invasión rusa y pidieron a Moscú que retirara sus tropas. Este año, en medio de bajas expectativas de que el grupo dividido alcanzara algún tipo de consenso con Ucrania, la declaración señaló resoluciones anteriores de las Naciones Unidas que condenaban la guerra y señaló el impacto adverso de las guerras y los conflictos en todo el mundo. La declaración también instó a Rusia a permitir la exportación de cereales y fertilizantes desde Ucrania y apoyar una paz integral, justa y duradera. Esta forma de informar sobre el hecho de The New York Times es muy parecida a la de los medios europeos. Por ejemplo, France 24, que es una cadena francesa y obviamente un país que está muy interesado en este tema, informa de la siguiente manera: el grupo de las 20 economías líderes del mundo recibe a la Unión Africana como miembro permanente. Se considera un poderoso reconocimiento al continente de más de 1 billón de habitantes, cuyos estados buscan desempeñar un mayor rol en la escena internacional. Los países del G20 están actualmente reunidos en India y su tradicional cumbre, que esta vez está caracterizada por la significativa ausencia de dos potencias, Rusia y China. En la foto de estilo vemos a los jefes de Estado africanos que se reúnen en la sesión ordinaria número 35 de la Unión Africana. Esa es una imagen del 5 de febrero del 2022. Dice además el pie de foto: el G20, grupo de las principales economías del mundo, da la bienvenida a la Unión Africana como miembro permanente, lo que supone un considerable reconocimiento al continente de más de 1.300 millones de habitantes en su búsqueda de un papel más importante en la escena mundial. ¿Qué más nos dice? La Unión Africana se convirtió en miembro permanente del G20, que reúne a los países más ricos y poderosos del mundo, según declaró el sábado 9 de septiembre el primer ministro indio Narendra Modi en la cumbre del bloque celebrada en Nueva Delhi.
La Unión Africana, organismo continental de 55 Estados miembros, tiene ahora el mismo estatus que la Unión Europea, el único bloque regional con miembros en pleno derecho. Su denominación anterior era la de Organización Internacional Invitada y, por supuesto, sin ningún derecho a tomar voto o veto en algunas situaciones. Modi, en su discurso de apertura de la cumbre, invitó a la Unión Africana, representada por su presidente Azali Assoumani, a sentarse a la mesa de los líderes del G20 como miembro permanente. Al igual que el New York Times hace hincapié en el hecho de que se está permitiendo, en este caso, unirse a un grupo de países africanos, a uno de los organismos supranacionales más importantes que existen en la actualidad. Las 20 economías más potentes del mundo han dado un espacio a los países africanos. ¿Qué nos dice además el ABC de España? Nos dice, representando a 55 países con 1.500 millones de habitantes y enormes recursos naturales, su adhesión en la cumbre de Nueva Delhi era uno de los objetivos de la presidencia india para fomentar su desarrollo. Hablando de un tema histórico, nos dice que en una decisión histórica para un continente con frecuencia ignorado, la Unión Africana se ha unido este sábado al G20, el Foro de Naciones Avanzadas y Potencias Emergentes, que celebra su cumbre anual en Nueva Delhi. Cabe destacar de este informe esto que se ha dicho también en France 24, ¿no? El estatus que va a tener la Unión Africana. Con su ingreso, la Unión Africana obtendrá el mismo estatus que la Unión Europea, que también es invitada permanente del G20. Además de dar más peso al sur global, representará a los 1.500 millones de habitantes de África, cuya población mayoritariamente joven se doblará en 2050 y supondrá un cuarto del planeta. Aunque es el continente más pobre y su desarrollo queda muy por detrás del que está viviendo Asia, África es una auténtica reserva para el futuro porque atesora valiosos recursos naturales. Entre ellos destacan el 60% del potencial mundial de energías renovables y un tercio de los minerales clave para las tecnologías bajas en carbón. Solo un país, el Congo, concentra la mitad del cobalto que hay en la Tierra, que es esencial para las baterías de litio. Quiero compartir también la postura o la perspectiva que tiene Xinhua Español, que es la agencia china en su versión en español, y dice que en medio de aplausos de otros representantes del G20, Azali Assoumani, presidente de la Unión de las Comoras y actual presidente de la Unión Africana, asumió su asiento en representación del organismo continental y de 55 estados miembros para la sesión. Luego hace hincapié en algunas de las declaraciones y sobre todo el rol de China en la promoción de este espacio. China fue el primer país en expresar explícitamente su apoyo a la membresía de la Unión Africana en el G20. En el diálogo de líderes China-África del mes pasado, el presidente chino Xi Jinping reafirmó que China trabajaría activamente para apoyar la membresía plena de la Unión Africana en el G20, dijo Mao Ning, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino en una conferencia de prensa el jueves. China apoya a la Unión Africana para que desempeñe un papel más importante en la gobernanza mundial, dijo Mao. Como socios del BRICS, nos gustaría ver que otros miembros puedan tener más representación en varias plataformas multilaterales, y el apoyo de China a la membresía de la Unión Africana en el G20 es importante. Finalmente, la agencia de noticias Sputnik de Rusia también toca esta información diciendo que el G20 incorpora a la Unión Africana para dar más voz a los países en desarrollo. La perspectiva rusa es justamente, y hace hincapié en esto, en que se está incorporando a un grupo de países que está en vías de desarrollo y que busca tener una oportunidad para también tomar las decisiones a nivel mundial. Aquí quiero destacar las palabras que se dan en relación a lo que significa este grupo de países.
y me refiero específicamente al hecho de que el G20 aglutina a Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea, que juntos representan el 80% de la economía global, 2/3 partes de la población mundial y el 75% del comercio internacional. La inclusión de la Unión Africana, por supuesto, le está dando un gran espaldarazo a este grupo supranacional. Como también se ha venido diciendo en otros espacios, la aparición de estas nuevas formas de cooperación entre los países está marcando un antes y después en las relaciones internacionales, tanto desde la perspectiva de BRICS como en este caso del G20. Se busca una solución a los problemas generales del mundo por medio de consensos, pero para tener estos consensos se necesitan ciertos espacios y condiciones para que los países libremente expresen su opinión sobre las decisiones mundiales. En este punto, la posición de los BRICS es bastante clara. Los BRICS han dicho que no quieren ellos entrar en conflicto de ninguna manera con los países occidentales, pero sí quieren convertirse en una alternativa y trabajarán de manera conjunta para que en otros espacios, como en este caso el G20, también se dé acceso a otras naciones que puedan tener un rol relevante en la economía y en la decisión de los países. Como vemos, la posición de cada medio de comunicación es distinta, mientras que en los Estados Unidos se hace un marcado hincapié en el tema político desde el punto de vista de que Biden pasó desapercibido, de que no se tuvo la fuerza suficiente para que en el comunicado final se haga una condena a Rusia, pues en otros medios son mucho más prácticos, en el caso de France 24, en ABC o en los medios rusos y chinos, de hablar de los beneficios que esto va a generar para los países africanos. Vemos que evidentemente las perspectivas son muy distintas. Finalmente, para América Latina significa también una nueva oportunidad, significa un llamado además para que también puedan unirse o para que sus organismos existentes, como por ejemplo el UNASUR, el ALBA, el Mercosur o la Alianza del Pacífico, puedan en base a sus necesidades económicas intentar pertenecer a uno de estos grupos que evidentemente generarán mucho beneficio. Como hemos visto, ya los G20 significa un poderoso instrumento y espacio para los países y esperamos pues que más naciones latinoamericanas de manera conjunta, que creo que es lo más fácil que intentar hacerlo de manera unilateral, puedan acceder a los beneficios de todos estos países. Seguiremos analizando, viendo con atención cómo se desarrolla toda esta agenda. Evidentemente la no inclusión de una condena a Rusia para los Estados Unidos y para Ucrania es un golpe que están intentando asimilar. Para otros países que ven en su real magnitud este grupo del G20 como un espacio para el desarrollo de las relaciones económicas, es positivo tener mayores mercados y también mayor espacio de acción, como lo vimos finalmente en el informe chino y ruso. Pues estamos hablando de un espacio, el africano, con grandes riquezas naturales, con gran potencial también de desarrollo y con una población que será bastante numerosa en los próximos años. Así que las cartas, como se dice, están en la mesa. Dependerá ya de cada país cómo interactuar para poder aprovecharlas en su favor. Esto ha sido Multipolar, el podcast sobre política internacional y su relación con América Latina. Este podcast también se transmite por medio del informativo Sputnik Mundo. Síganlos a ellos en sus redes sociales y a nosotros en YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.